poco e mai. Un poco e mai, no? Ma un mai poco un e po'. sempre, un poco e sempre. È sempre. Sì, sì, sì. Ma adesso parliamo del passato Parliamo- della Spagna. Parliamo di un passato azzurro. Azzurro, azzurro. Sì. Ed una relazione complicata. Un rapporto segreto. Segreto, ma non troppo. Beh. Io ho Beh, io- es bueno. beh, io ho una pubblicazione, io non so se è un libro, se è un livello, io non Sì. so, ma è Io sono Guiomar. Tu sei Guiomar? No, io non sono Ah, Guiomar, sei ma Guiomar. io ho Hay una il publicación. libro, sí, Ah, beh, libro. certo, sí, sí, Yo sí. soy Guiomar, Eso dice. es que empezamos siempre así, Nieves. Pero Nieves es Herrero. maravilloso. Nieves Herrero. Buenos días. Sí. Es nuestra pequeña Buenos clase de días. italiano. Nuestra È contribuzione. molto difficile parlare in italiano, come si dice? È molto difficile. È molto, molto difficile. difficile. È molto difficile. Claro. Parlare sì. bene, ma È un il falso- mio italiano è del Peppino di Capri. Peppino di Capri. Allora, sì. L'italiano è un falso amico. Sì. Sì, totalmente. Sempre errore. Errore. Lo único que dura del italiano es la frase que define a Italia y a Europa en general del gran Adriano Celentano. ¿Cuál es? La situazione generale non è buona. Es regulera, que dicen algunos. Exacto, muy castizo eso. El gran Adriano Celentano. Sí, que, señor. bueno, el italiano que parece que todos lo entendemos, No. pero qué dificilísimo Entenderlo es. sí, pero hablarlo bien Bueno, y imposible. entenderlo es si se complicado. habla del tiempo, ¿eh? Porque Sí, si ya eso te es. entras Sí. en otras Sí. lares ya es más Bueno, complicado. pero vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del porque libro de Nieves Herrero Nieves que se acaba Herrero, de que nos publicar. conocimos cuando éramos casi bebés en Antena Exactamente, 3 y que ahora es exactamente. una novelista de muchísimo éxito y que esta es su última obra. Esos días azules, ediciones B, está ahora en todas las librerías y comienza, bueno, con un título que parafrasea, pues el último verso de Antonio Machado, esa historia maravillosa que le encontraron en el bolsillo de su abrigo, de su chaqueta Sí. en Coyure. Yo lo Eso cuento es. en la última salida de Manuel Azaña, que es un dístico, son 2 versos, esos días azules y ese Y sol de la estos, infancia. estos, ¿no? Días- estos días azules y ese sol, sol de la que es infancia. fabuloso, ¿no? Precioso, eso es un haiku perfecto. Cuéntanos Sí. esa Lo dice historia, todo. porque es uno de los pasajes más bonitos que tienen que ver, bueno, pues con nuestra historia, ¿no? Claro, es el final del libro, pero no, yo creo que no cometemos ninguna, porque todo el mundo sabe Sí. cómo acaba la vida de Antonio Machado. Y es justo cuando él ha ido a ver por última vez el mar en Coyur, cuando ya está en el exilio, está bastante enfermo, muy enfermo, con un enfisema pulmonar, bueno, pues que le llevará a la tumba 2 días después, pide a su hermano ir a ver el mar. Entonces van a ver el mar en Coyur y él, mirando al mar, coge un papel y escribe. Y el hermano no sabe qué es lo que ha escrito. Y cuando él fallece, mira en ese gabán y observa que había escrito, mirando al mar, estos días azules y este sol de mi infancia. Y entonces, cuando se entera Guiomar, que era una mujer casada y con hijos, se entera de la muerte de Machado, que para ella ahí se hunde el mundo, quiere pensar, cuando se supo de ese último verso, quiere pensar que los días azules eran los días en los que ella y él estaban juntos. Y entonces Paseaban por eso por el Retiro y por ahí, ¿no? paseaban por la Fuente de los Enamorados, que hoy está en la Moncloa, Parece increíble, ¿no? y paseaban también, quedaban en un café de Cuatro Caminos, porque ella tenía la seguridad de que allí, en Cuatro Caminos, en ese café, nadie la iba a reconocer y no se iba a cruzar con nadie de su clase social. Ella era de la alta burguesía. Y entonces, bueno, pues esta es una historia de un amor imposible, de un amor con mucha diferencia de edad. Casi se llevaban 20 años, él mayor, 20 años. Y mayor y muy cascado. Y muy cascado, porque Había oye, no vivido era mayor. Y bebido mucho, pero había bebido mucho. Y había bebía. fumado, y muchísimo Sí, había sí, fumado, sí, muchísimo, se lo había fumado todo. Él tenía siempre su solapa llena de tabaco, ¿no? De lamparones Y de también. lamparones. No era el hombre más aseado del mundo. Su torpe aliño indumentario. Es que de verdad. Es que es de verdad. Que era verdad, aunque ella dice que desde que se conocieron, 8 años antes de su muerte, dice que mejoró un poco,
que Sí. mejoró. Dice, yo veía que se esforzaba por lo menos en quitarse la ceniza y los lamparones, como Es tú verdad. dices. Decía en el retrato de españoles de Tresmundo que hace Juan Ramón cuando muere Antonio Machado, que le dedica un retrato maravilloso. Es que eran Pero, muy amigos. bueno, amigos no, porque Bueno. Juan Ramón nunca tuvo amigos, Bueno. era más malo que un dolor, pero, Bueno. pero le hizo justicia. Y entonces dice, tiene una parte muy de humor, dice, cuando me lo encontraba por la mañana, parecía que acababa de levantarse de la fosa. Decía, vestía unos ropones marrones y tal. Dice, y en los puños de la camisa, en vez de gemelos, llevaba unas cuerdecillas Cuerdecitas. como larvas. Dice, unas cuerdecillas como larvas. Pero luego le hace pues un gran canto de un hombre bueno, porque lo fue. Lo fue. Y además un grandísimo poeta que lo fue. Eso es. Y a pesar de que Juan Ramón se consideraba el mejor de todos, probablemente lo era, pero era el que reconocía, y además en ese momento trágico, Juan Ramón huyendo, que había huido de Madrid, porque pensaban que, bueno, y de hecho le robaron la biblioteca y lo hubieran matado los milicianos, y el otro que muere en el otro bando, pero siempre con ese respeto que también se tenían los dos hermanos Machado. Sí, señor. Y te quería decir que en base a esa bohemia, porque él vivían de una manera, en fin, sobre todo antes de casarse Manuel, resulta que vivían en una especie de, en fin, de casa pequeñita, donde hay algún escritor que dice, no sabía uno dónde sentarse. Miraba una silla y veía un huevo frito. Sí, en sí, la el silla. huevo frito es muy conocido, ¿no? Sí. Luego dice, mirabas otro lado, estaba lleno de papeles. En otro sitio te podías encontrar un calcetín. Dice, no había manera de Era sentarse una en esa... leonera horrible, horrible. Pero lo del cuéntanos, huevo frito, Nieves, vamos. lo del huevo frito es genial, pero Huevo cuéntanos frito cómo... petrificado. Petrificado, claro, Petrificado, hombre, si eh. está en una silla, Sí, obviamente sí, está sí. petrificado. Pero ¿cómo llega hasta ti esta historia? Porque te encuentras casualmente con la nieta de Pilar de Valderrama, es decir, Guiomar, y te da todo este material, ¿no? Las Sí, cartas. fue muy bonito porque, como le pasará, imagino, en la Feria del Libro a Federico, ¿qué no le va a pasar? Que tiene tantísimos seguidores, ¿qué no te pasará a ti? Pues de repente se te acerca alguien que dice, algún día tiene que escribir la historia de... esta historia mía que no la sabe nadie y que es muy fuerte. Y entonces yo le dije a la nieta, le digo, pero Sin saber ¿por qué? que era la nieta No, todavía, porque digo, claro. pero ¿por qué tengo que escribir la historia de su abuela? Y se pone, es que es increíble. Bueno, a lo mejor te suena el nombre de Guiomar. Digo, pero bueno, Guiomar existió. Y se pone, sí, era mi abuela. Y se llamaba Pilar de Valderrama, era una Sí. mujer casada con 3 hijos. Digo, pues ¿cuándo quedamos? Y a partir de ahí yo tenía en pie otra novela y se cruzó ella y empecé a visitar pues todos los sitios donde ella había vivido, me refiero a Pilar, empecé a entrevistar a los últimos vestigios de su vida, primas hermanas, hasta la cartera, por ejemplo, de Palencia, que me decía el alcalde, Nieves abría todas las cartas y esta señora se sabe absolutamente todo del hacer con Machado, porque es que lo sabían en el pueblo. Digo, ¿pero qué me estás contando? Entonces yo hablaba con la cartera, una mujer Claro. muy mayor, Bisi, desde aquí la mando... Que lo había curioseado todo. Ella estaba, Claro. estuvo Hombre, un viviéndolo clásico. todo como si fuera suyo. Pero Pero claro. Bisi... Eso de abrir las cartas Sí, con pero el no- vapor, pero con no el con- vapor. sí, Pero pero no Bisi lo contarlo. negó, ¿eh? Bisi me decía, no, esto no Hombre, es, como esto no para es así. decir que sí, Pero en el pueblo lo sabían. Luego entonces, algún alguna transmisor. carta, no digo ella, alguna carta, no lo sé, pero realmente se sabía. O sea, se sabía que ella se escribía de una manera muy afectuosa con alguien que no era su marido. Y parece ser, bueno, pues que estaba ahí en el run run del pueblo. Bueno, ¿y cuál ha sido el punto que a ti, aparte de eso, el hallazgo de los documentos, que siempre, si uno quiere hacer Eso una es muy novela bonito, muy histórica, es muy atractivo. bonito, pero claro, luego tienes que inventarte una novela donde eso cuaje, un relato, que eso es bastante complicado, porque estamos hablando de esa relación tan desigual, tan de altibajos, tan de Eso uno es. quiero, otro no puedo, que no es nada fácil, es una relación bastante complicada, porque Romeo y Julieta los dos querían.
y los dos estaban, bueno, es verdad, tenían que morir. Y aún así acabaron como acabaron. Pero digamos que está bastante claro pero es que aquí no está tan clara la cuestión. Aparte que ella ella era muy religiosa y en las confesiones, claro, la decían que esta relación tenía que acabar de una vez por todas. Y fíjate, yo creo que lo define... Fue una relación blanca. Blanca. Sí. Sí. A mí me dijo una vez Rosa Chacel, que los había conocido, ambos, cuando ella era muy jovencita. Dice, hombre, ay, eso me interesa mucho. Yo creo que Guiomar podía haber tenido un detalle. Bueno, vamos a ver, ellos tampoco eran dos tontorrones, dicho por la Sí. nieta, ¿eh? Sí, sí. Y hay dudas del episodio de Hendaya, porque realmente él escribe un verso que deja muchas dudas, que dice algo así como tu zarcillo en mi boca, tu carne rosa y morena en la arena. Entonces, ahí incluso la familia tiene dudas. Entonces, bueno, pero sí es verdad que hablando con catedráticos y hablando con personas que han estudiado al personaje, dicen que era epistolar, blanca, Sí. y que cuando se encontraban, oye, pues había afecto, manos, besos. Y él, en que fin. sobre todo cuando bebía, pues algún besito caería, pero que no pasó de ahí. Y Eso es. Y Rosa, que los había conocido de muy joven, de todo ese grupo de los años justo antes de la guerra, decía eso. Y sí, hombre, yo entiendo que tampoco era... O sea, no era mi marido, Timoteo Pérez Rubio, que era un hombre guapísimo. Dice, pero podía haber tenido algún detalle. Algún detalle. Pues fíjate ella cómo lo define en un verso, que yo creo que se ve esa duda permanente de lo dejo, no lo dejo, sigo, no sigo. Mira, dice así, dice, quiero querer y no quiero, dejar de querer quisiera, y en querer y no querer se me va la vida entera. O sea, que es que ella tenía una duda permanente de ¿qué hago? A lo Sigo Santa con Teresa de Jesús, ¿eh? Pues Sí. No a lo divino, tú a lo humano. Claro, claro. Sigo, no sigo. O sea, para es que un poco veáis... también esto de estar enamorada más del poeta que del hombre físicamente, ¿no? Más de lo que era Antonio Machado como intelectual que del varón, ¿no? Pero al final todo se entremezcla, porque cuando ella muere en ese libro Sí soy Guiomar que publican sus hijas, el que decía Federico, son unos escritos que ella deja justo antes de morir. Y entonces ella dice, yo soy Guiomar. O sea, para que no haya duda, yo soy Guiomar. Y ella lo que confiesa es que amó al poeta hasta el último día de su vida. Luego entonces, le admiraba mucho, pero también había un pasito También más. le quería, sí. Le quería, ¿no? Sí. Y marcó toda su vida, marcó su existencia. Y de hecho, pues oye, yo no reivindicaría esto, y menos habiendo estado casado con el padre de mis hijas, y dejar escrito esto a mis hijas. Yo creo que hace falta un poquito de valor para decir, oye... Hombre, también ser la musa de Antonio Machado. Hombre, por no eso es te la digo. de Pepito López, ¿eh? No, o sea, pero que... ya muerta, Qué orgullo, ¿eh? Federico, pero ya una vez que has muerto. Ah, claro, Porque claro. hay gente que dice, no, es que era una aprovechada. Oye, No, si tú te no, quieres no. aprovechar, lo haces en vida, ¿no? No, Oye, y además él hubiera podido hacer lo que decía Rosa, hubiera podido hacer de él lo que hubiera querido. sí, Porque él estaba... entregado, o sea, es que Sí, no era sí. lo que ella hubiera querido. Sí, él fue... Él además, a pesar de que era un manirroto, muy borracho y putero, etcétera, pero él había ganado mucho dinero con su hermano en todas las cosas. Las obras de teatro. Las obras de teatro que tuvieron enorme éxito y que sacaban mucho dinero del teatro. De hecho, Machado entra en la Academia Española de una manera bastante torticera, porque lo mete el dictador Primo de Rivera, que era un gran admirador suyo de todas las obras de tema andaluz, por Niceto Alcalá Zamora, al que echan por un lío político. Porque está Pero él contra la nunca hace el dictadura. discurso, ¿eh? No, porque tampoco la entrada había sido un poco, digamos, no era muy noble. Primero se dejó querer, que era muy de Antonio Machado, y luego pues le daba apuro, como suele decirse, ¿no?
Y luego ahí se quedó. tampoco le gustaba demasiado el oropel y No, el aplauso. Y entonces, pues siempre le decía a Pilar, haz el discurso, haz el discurso. O sea, era como algo Sí, que él no permanente quería, en pero ella. él no... Y le decía, sí, ya tengo avanzado un poco del discurso, Sí. lo voy a hacer sobre la poesía, la nueva poesía y tal, pero él no lo acababa, no lo acababa. De hecho, pues, en fin, yo creo que de su modestia sabemos todos bastante, ¿no? O sea, él sí podía evitar el que le salir a saludar, pues lo evitaba, pero es verdad que tuvo un gran éxito y de hecho Margarita Xirgu les pedía constantemente otra obra de teatro para la temporada que viene porque eran un éxito. Y él le decía a ella, todavía tu poeta loco se va a hacer millonario, pero realmente ellos estaban siempre en la escasez. Pero porque vivían también gastando, ¿eh? Es que vivían en plan señorito, no eran profesores ahorrativos. Luego ya cuando Manuel se casa, efectivamente se normaliza su vida, una vida más Manuel ordenada. fue el más bohemio, más todavía que él. Entonces, de joven, pero luego ya Luego sienta ya más se la casa con cabeza. su prima Y ya es una cosa más ordenada. En cambio, Antonio, que además tenía un problema del alcohol fortísimo que durante la guerra, yo no recuerdo en qué memorias he leído que Francisco Garfias, que era uno de los poetas del 27 tardío, que era del Partido Comunista, como lo tenían realmente en el bolsillo, el clásico compañero de viaje, le llevaba todas las tardes una botella de chinchón. Claro, una botella de chinchón a cierta edad, con lo cabezón que es el anís. O sea, ya puedes estar alcoholizado que te hace pedazos. Y de hecho, cuando llega allí, dura poquísimo en Francia. Muere su madre y él muere inmediatamente. Y yo conté en el libro de Azaña otra cosa que es estremecedora. Entre los dos hermanos tenían una chaqueta. Y entonces cuando uno bajaba a comer, el otro se quedaba en ropa interior en con la el hermano habitación. José, sí, porque cuando llegan a Coyur llegan Sí. sin nada. Hay nada tal es caravana, Pero hay dicen tal que llegan caravana. andando, ¿no? Andando, sí, como o sea, todos, que- si es que los eso coches... es el agotamiento los que mata coches- tanto a la madre como Eso es, y esa Machado, noche ¿no? húmeda lloviendo donde ellos tienen que atravesar la frontera andando, porque los coches, había tal caravana que le dicen, si no quieres acabar como Federico García Lorca, haz el favor de salir andando. Es que está mi maleta, ahí tenía todos los recuerdos de ella, las cartas de ella. Y entonces dicen, no te preocupes que ya llegará el coche, ya llegará con nuestras cosas. Pero ni llega ni nada, y atraviesan y llegan sin nada. Entonces la cuñada de Antonio les lavaba una camisa y entonces con esa camisa bajaba uno a comer y mientras se secaba pues subía el otro, se ponía la camisa que acababa de llevar Antonio, se la ponía José y bajaba a comer. Y se dio cuenta una de las señoras de allí, que tenían una tienda, se lo dice la dueña de la pensión, y entonces les dieron ropa y ropa interior, es que no tenían nada. O sea, llegaron sin ¿Qué nada. experiencia es ir a Coyur a visitar la tumba de Antonio Machado? Yo es que para ir a Italia todos los veranos paro en Coyur, y es una tumba, es un pequeño cementerio en este pueblito, una tumba preciosa, donde le dejan todavía las gentes no solo los versos de poetas jóvenes que pasan por ahí y quieren rendirle un homenaje a Machado, sino cigarrillos liados. Sí. Está toda la Sí, tumba queda llena de también, cigarrillos sí, liados. sí. Es una cosa muy, muy emocionante, ¿no? Y muy emocionante que cuando él ya siente que va a morir, le dice a la dueña de la pensión, tome este puñado de tierra que me he traído de mi país y entiérrenme con ella. Y le dicen, pero bueno, si usted se va a poner bien y tal, y no sé qué, ya. entiérreme con ella. Y cuando muere, la dueña de esa casa Quintana le dice al hermano, su hermano me dio este puñado de tierra española, y le entierran con ese puñado de tierra de España, ¿no? Bueno, pues muy Qué historia la bonito. nuestra. Y aquí está. Es que qué historia, ¿eh? Sí, sí. La verdad. España es Están- cualquier cosa menos leve. O No, sea, esto es es una cosa Tienes tremenda. como toda la llevar un razón. toro en brazos, ¿eh? Pues sí, señor. Pues sí, señor. Es verdad. Bueno, Nieves, Muchas enhorabuena. gracias. ¿eh? Gracias, Y Federico. Muchísimo éxito. Nos veremos firmando. Nos veremos. Yo este sábado y domingo, en los últimos que voy a firmar, ya por fin acaba la feria. El sábado todavía vamos a tener un tiempo aceptable, pero el domingo ¿Qué va a pasar? Hay las 40 calderas de grados o algo Pedro así. Botero. O o no, sea, sí, o sí, no, sí. porque hemos tenido una feria bastante
leve, liviana y llevadera, sí, ¿no? Pues 27 el sábado, 32 el domingo. Bueno, O sea pues que- que sea lo que Dios quiera. huir de la Y caseta. aquí y sin ventilador. Sí, no, tremendo. Bueno, esos días azules, Nieves Herrero en Ediciones B. Muchísimas Hacemos pausa, gracias. tomamos Divecol Forte, ya sabes, para el Divecol, colesterol. porque quieras que no, empezamos a tomar helados, Y el colesterol ateromas, las arterias, bueno, el calgonit de las arterias, Pues te del dejan mundo niquelado, natural. En la Divecol. parafarmacia del Corte Inglés, sin ir más lejos. Y recordar el número para hacernos con esa colección, el 902 29 10 29, los himnos, las marchas militares y luego el CD que también incluye todas esas canciones de kiosco, las bandas que tocan en la mayoría de España los pueblos. canta y baila. 902 29 10 29, musicaesiempre.com y 2 regalos, la gran bandera de España y el transistor que se tiene de pie para Sí, sintonizar Es Radio, que se acaban. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez